El diario de Ana Frank. Prólogo. El siglo XX fue un siglo de terribles desatinos militares y cuantiosas pérdidas para lo que hoy conocemos como Alemania. Al terminar la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, aquel país no solo estaba bajo la supervisión colectiva de las naciones vencedoras, sino que la misma variedad humana, cultural e incluso étnica de la Alemania de entonces la hacía presa de conflictos y guerras civiles que minaban la gobernabilidad del pueblo. Uno de los grupos políticos más importantes de ese revuelo social fue el Partido de Obrero Alemán, que con el tiempo cambió su nombre a Nacional Socialista. Su líder llegó a ser la cabeza política y militar de la nación germana y equiparada a un Napoleón por su astucia bélica y a Atila por su fiereza y ambición. Hubiera podido serlo de gran parte del mundo, pero antes de sentarse en el poder, Hitler también sufrió las consecuencias de instigar a la revuelta. Y mientras estuvo encarcelado escribió Mein Kampf, un libro de doctrina personal que utilizó más tarde como un canon ideológico de una nación germano-aria. Uno de los aspectos más sobresalientes de la doctrina personal de Hitler era su odio por la raza judía. Los acusaba de haber asesinado a Cristo, de no tener un suelo patrio y de abusar de sus naciones huéspedes. Para Hitler, los judíos no solo deshabilitaban las fuerzas económicas de una nación, consumiendo el tesoro ajeno en favor a una entidad política inexistente, sino que debilitaban la fuerza física y moral nacional de todo el pueblo, al mezclarse sus miembros con los de los pueblos anfitriones, marcando la configuración genética de las razas puras, entre los cuales la de los germanos era las más limpias. La década de los años 30 fue la época de oro de la nacionalización socialismo. Con Hitler en la cabeza, Alemania vivió un renacimiento de su identidad nacional. Hitler utilizó estrategias fraudulentas ante la Sociedad de las Naciones para recuperar su economía sin que el auge monetario alarmara a la comunidad internacional. Para Hitler, la pureza genética era estratégica en la vida pública y en el desempeño militar. Instituyó métodos de detección de alemanes limpios y discriminaba a los no limpios, regalándolos responsabilidades burocráticas secundarias. Los miembros de otras razas también fueron removidos de los puestos públicos y en el mejor de los casos fueron deportados a su país de origen étnico. Pero con los judíos el asunto era radical. Se trataba de borrarlos de la faz de la tierra. Hitler estaba convencido de que una parte de su labor era liberar al mundo de esa inmunda raza. Primero limitó sus derechos de tránsito y de propiedad, pero terminó formando un aparato de exterminio en el mundo ignoró mientras duró su gobierno. Hitler separó a Alemania de la Sociedad de las Naciones y estableció una política exterior basada en tratados amañados. Habiendo pactado con Rusia el reparto del territorio polaco, ignoró las restrictivas e invalidó Polonia. Stalin declaró la guerra a Hitler y estando Mussolini ligado al Führer, la guerra se convirtió en un conflicto mundial. Hitler se dio tiempo de ocupar Francia, bombardear Inglaterra y neutralizar la postura de España e invadir Holanda, entre otras naciones. Provocó que los Estados Unidos se solidarizaran con Inglaterra, que ya estaba aliado con Rusia, y pudo ver cómo Japón, el tercer aliado del eje, minaba la concentración militar del pueblo estadounidense. Planeaba invadir Rusia, tal como Napoleón, justo antes del invierno, pero tal como Napoleón, lo sorprendieron en un invierno prematuro y las medidas extremas de preservación de la Unión Soviética. Seriamente deteriorado y con muchas bajas, el ejército alemán se replegó. Esperaba un ataque combinado de las fuerzas aliadas en cierto punto de la costa francesa, cuando cundió la noticia de que las fuerzas aliadas habían desembarcado en un lugar inesperado, Normandía. Por su parte, el ejército soviético perseguía al debilitado ejército que había fracasado con su expedición.
había comenzado la carrera por la cabecera alemana. El 21 de abril de 1945, el ejército ruso invadió Berlín. Durante los días subsecuentes, el ejército aliado, Inglaterra y Estados Unidos, también arribó al escenario, haciendo liberado la ciudad antes dominadas por Hitler. La guerra había terminado. La vida de Ana Frank. Anneliese Marie Frank, Ana, nació el 12 de junio de 1929. Era la segunda de dos hijas que formaban la familia de otro Frank, un judío próspero de Frankfurt, y su esposa Edith. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, los Frank tuvieron que emigrar a Holanda, que en ese momento estaba libre. Llegaron a Ámsterdam y en 1934 Ana vivió ahí una gran parte de su niñez y su adolescencia. Holanda parecía aportar cierta seguridad y fue un refugio hasta 1942, año en que Hitler, validó de la posición geográfica de Francia, propició la invasión de Holanda. Como todos los judíos, los Frank tuvieron que esconderse con la ayuda de amigos que arriesgaban su propia vida, proveyéndoles comida y ropa. Los Frank vivieron escondidos de los nazis en una especie de trastienda o sótano, aliados de otra familia y un médico judío, desde ese año hasta que en 1944, habiendo ya desembarcado el ejército aliado en las costas de Normandía, los descubrieron y apresaron. Al principio, todos los miembros de la familia fueron trasladados al campo de concentración de Auschwitz, donde permanecieron 2 padres, y ambas niñas fueron llevadas al campo de Bergen-Belsen, al norte de Alemania, donde murieron enfermas de tifus y a causa de la inanición y la debilidad. Era 1945, Ana tenía solo 15 años de edad. El diario. Los detalles sobre la corta vida de Ana Frank nos los da ella misma. 2 años antes de que su familia fuera descubierta y arrestada, Ana comenzó a escribir su diario personal. De hecho, el diario comienza unos días antes de que el padre les comunique la necesidad de esconderse. Ante la falta de amigos íntimos, Kitty se convirtió en el baúl de los secretos y reflexiones de Ana. En él escribía sus reacciones ante las reprimidas de los mayores, así como esas meditaciones de ensueño de la niña adolescente que conoce el amor, la lealtad y la amistad. Se propone escribir todo aquello que difícilmente podría decir en público, pero lo hace solo para sí, sin la intención de darlo a conocer a nadie. Es así como conocemos la vida difícil que tiene que llevar un judío en una comunidad denominada por los nazis. Pero también es así como nos enteramos de la amplia libertad espiritual que se puede tener aún en los ambientes más adversos. Ana no habla exclusivamente de las privaciones y lo duro de su situación. Su estilo es el más exquisito discurso introspectivo que se puede esperar no de un adolescente, sino de un auténtico pensador y observador de sí mismo. Sus reflexiones exploran el espectro humano de extremo a extremo y en todos niveles de profundidad. Da cátedra sobre cómo manejar la vida sentimental y cómo tratar a los administradores para que no se propasen. Elabora detallados informes psicológicos sobre las personas con las que convive. Adopta y define apasionadamente sus posturas sin deficiencias retóricas, pero al mismo tiempo sin necesitar de ellas. En fin, Ana escribe según su alma se lo va pidiendo y del tema que su capricho corazón de adolescente le dicta. Y entre más, esas frescas líneas llenas de vitalidad, también nos regala la cronología de la Segunda Guerra Mundial, vista, leída y escuchada desde los ojos, oídos y corazón de un civil en desventaja. No va a encontrar el lector los relatos espantosos de los tormentosos a que fueron sometidos.
los judíos concentrados en los campos de Auschwitz. No es este libro que se debe leer cuando se buscan los cuerpos famélicos y heridos por la inclemencia del Tercer Reich. Aquí no están los hornos de Hitler, ni las listas de Schindler, ni los pianistas polacos, y muchísimo menos la historia rosa. Absurdas e imposibles que no recuerdan la vida más bella. Ana padeció todo ello y murió a causa de ello, pero su diario es un documento que trata de otra cosa muy distinta que el nazismo, la guerra y el tormento. Se trata de la vida de la juventud y del amor por la humanidad. Cuando la familia de Ana fue descubierta, la casa donde se habían escondido fue saqueada y todo quedó en desorden. Una de las personas que habían ayudado a la familia encontró el diario de Ana, con la intención de devolvérselo apenas lo volviera a ver. Tal reencuentro no pasó. El padre de Ana fue el único sobreviviente a los suplicios del Holocausto. Gracias a Auschwitz, fue de las primeras ciudades liberadas por los rusos. Cuando el ejército soviético penetró en la infraestructura alemana, descubrió el despliegue de tecnología y ciencia destinada al exterminio de la raza judía. Fue hasta entonces que el mundo supo con certeza lo que se rumoraba. Las imágenes de cadáveres moribundos y recorrieron el mundo para testificar el genocidio, y el mismo pueblo alemán se enteró entonces de lo que su propio gobierno estaba haciendo con los judíos. En algunas ciudades, los rusos obligaron a los civiles alemanes a sacar todos los cadáveres y formarlos a lo largo de las calles. Luego los pusieron a desfilar delante de los cuerpos y a observarlos, y finalmente los obligaron a sepultar a esas víctimas una por una. Con toda la dignidad de un hombre, el pueblo alemán no olvida ese amargo despertar. En cuanto a Ana, el diario constituía un documento primario de la guerra por la cercanía de los acontecimientos y por consignar la información que ella iba recibiendo de un radio y otras fuentes noticiosas. El diario fue editado y publicado. Inmediatamente hubo necesidad de traducirlo a más de 10 idiomas, tras de lo cual el diario de Ana Frank se erigió como un volumen imprescindible con una cultura cívica, literaria e histórica del siglo XX. Esa niña nos regaló el primer y mejor logrado documento de la vida de la conflagración bélica más larga de nuestros tiempos.